Javier, este enfoque que planteaba al ser humano inteligente solamente en dos vías o en dos áreas, como lo plantea el propio Howard Gardner, en el área lógico-verbal y en el área lógico-matemática, era una postura reduccionista del ser humano, y si es así, entonces es más complejo de lo que creemos. Sí, definitivamente. Afortunadamente la investigación, tanto desde el punto de vista psicológico, psicoanalítico me refiero, como desde el punto de vista de las disciplinas educativas, ha corroborado que la actividad de los procesos de aprehensión, de apropiación de la información, del conocimiento y de estructuración del mismo a partir de procesos lógicos son en realidad de quien depende que se formen ideas conceptuales. El cerebro no trabaja de manera aislada ni tampoco trabaja en función de que acumule información, sino más bien de la disponibilidad en cuanto a los cambios e interacciones, o como se dice ahora en la virtualidad, de los links que se pueden realizar entre diferentes conceptos principalmente. Como tú decías, el cerebro tiene dos hemisferios, y las experiencias en los estudios precisamente de fisiología y de conducta han señalado que cada uno de estos hemisferios potencializa de manera particular el comportamiento de los individuos, pero también sería importante, muy importante señalar en este momento que no es excluyente la función de un hemisferio en relación con el otro, sino más bien complementarios. Y por eso ahora de lo que se trata es de invitar a las dos partes del cerebro, aunque pareciese risible y desconocido, a que se aboquen al proceso de aprendizaje de manera simultánea, con lo cual se aprovecharía el cerebro en su totalidad, no hasta la mitad, ya fuese del lado izquierdo o del derecho, como se estaba haciendo pues hasta desafortunadamente en mucho tiempo. Javier, ahora que estás abordando este punto, no sé por qué, pero inmediatamente pensé en el divorcio de ciencia con filosofía y religión. Pues sí, desafortunadamente hay poca información en relación con lo humano. Entonces, hasta hace tiempo la humanidad o lo humano se consideraba para objeto de estudio de ambientes místicos o religiosos, y la realidad es que pues lo humano es de que haya una cierta potencialidad estructural, me refiero al cerebro como tal, que permita diferenciar a las personas de los animales, en tanto que pueden discriminar unos con mayor profundidad y certeza, en tanto que otros con menor potencialidad, o algunos, los animales más inferiores, que responden exclusivamente a estímulos genéticos o a respuestas genéticas que son interactuantes de los que se registran en la naturaleza. De hecho, hasta hace no mucho tiempo, desafortunadamente, la humanidad era considerada y estudiada exclusivamente desde las humanidades. Ahora se ha visto que todo individuo es sujeto de un lenguaje, de una cultura y de una estructura psicológica. Esto hace entonces que la conceptualización del sujeto como tal haya cambiado también. Todo individuo ahora se entiende que tiene un componente que puede privilegiarlo para su desempeño en el ámbito de lo simbólico, o en el ámbito de lo artístico, o en el ámbito de lo espacial. Y entonces eso hace nuevamente que la consideración a partir de estas fuentes de información, que sería la biología como ente biológico del ser humano, la filosofía como capacitación para el análisis y el estudio de valores, de la ética, de lo religioso, de la mística, también tenga que ser considerado en todos los ambientes. Y por lo mismo, también en la actividad y el ejercicio en esta universidad de la investigación, de la difusión de la cultura, y también de
la convivencia. Oye, en este sentido, perdón, Javier, que Sí. te interrumpa, pero es que si no, se nos va. Sí. Pero, entonces, ¿qué es la realidad ante esto? Es decir, has estado hablando del individuo, has hablado del ser humano, pero si el ser humano es algo tan complejo que tenemos que vivirlo de distintos ángulos y en toda su extensión, entonces, ¿cómo redimensionar o qué es la realidad en este ejercicio de darle su justa medida a las cosas? Bueno, pues la humanidad tendría que ser interpretada no como un conjunto de partes aisladas, es decir, no porque hay diferentes habitantes en la corteza terrestre, estos individuos dejan de tener o de compartir algo que los unifica, por ejemplo, su genoma. Lo que los hace ligeramente distintos es la capacidad que ese genoma les ha brindado para poder adaptarse a esos distintos ambientes. Partiendo de esta conceptualización, entonces la humanidad como tal es una, pero las expresiones de esa humanidad como tal es la suma de todas las individualidades que la constituimos. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos una carga genética que nos permite expresarnos, interactuar y sobrevivir de una manera característica. Pero también esas características, al sumarse, es lo que constituye la humanidad. Entonces, sería imposible dejar de transitar de lo particular a lo universal.